Ustedes saben, la situación en Venezuela es en algunos casos desesperante, un país que tiene récord histórico en la inflación más alta del mundo, y más falta de todo, crisis política, crisis económica, muy complicada la situación en Venezuela que se viene agravando día a día, a tal punto que hoy la Organización de Estados Americanos inició a activar la Carta Democrática contra Venezuela por primera vez en la historia sin que un país tenga, o el gobierno de un país tenga consentimiento de ello. Vamos a hablar, y estamos en comunicación directa con Venezuela, con Enrique Capriles. Ustedes saben, es el líder opositor más conocido de Venezuela, un hombre que fue candidato a presidente, enfrentó en su momento al partido que hoy está gobernando, y lo saludamos, está en línea, gracias por atendernos. Capriles, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, un placer saludarlos a ustedes y a todos allá en Argentina. Un gran abrazo desde Venezuela. Gracias por esta comunicación. ¿Cómo recibieron en Venezuela y cómo recibió la oposición en particular esta decisión de la OEA? Mire, lo primero que es importante que ustedes conozcan que esto es un procedimiento. No es que en este momento se va a aplicar, recuérdense que eso lleva un procedimiento interno, la convocatoria del Consejo Permanente, la discusión del Consejo Permanente, debe ser sometido a un proceso de votación, la Carta Democrática habla de agotar la vía diplomática, que exista un proceso de diálogo. La última decisión de un proceso que además no es un proceso inmediato, sería la suspensión en este caso, de nuestro país como Estado miembro. Ahora bien, una sanción moral. Yo lo que les informo a ustedes y a todos, yo ahorita acabo de terminar un espacio que tengo todos los martes a esta hora, explicándole al pueblo venezolano qué significa la Carta Democrática, suscrita además cuando Hugo Chávez era presidente. Eso es importante recordarlo, que esto no es antes de Chávez, esto es durante Chávez. Sí, en el 2002. Secretario, ¿perdón? En el año 2002. 2001, correcto. 2001. Sí, 2001. Y la Carta Democrática no significa en ningún momento ni injerencia de otro país, ni una invasión extranjera. Aquí nosotros tenemos permanentemente estos gobiernos corruptos, estos gobiernos que están atropellando, estos gobiernos como el que nosotros tenemos en Venezuela, que siempre pretenden esconder sus abusos detrás de una supuesta injerencia, detrás del imperio, detrás de una supuesta conspiración contra gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas. Nada de eso es verdad. Aquí además las recomendaciones, yo me permito, aquí yo las tengo aquí. Aquí están las recomendaciones de un informe bastante largo que ha presentado el secretario Almagro, por cierto, muy amigo de Maduro, mientras fueron cancilleres. Recordar que el secretario Almagro fue canciller del presidente Pepe Mujica, Maduro fue canciller del presidente Hugo Chávez, los dos se conocen muy bien. Las recomendaciones del informe de la OEA que él presenta para la consideración del Consejo Permanente, la primera de ellas, que es la que nosotros estamos defendiendo, que es la que nosotros hoy también hay una declaración, no sé si ustedes están en conocimiento, que los cancilleres de Chile, Argentina, Colombia y Uruguay también hicieron pública hoy una declaración conjunta relativa a la crisis de Venezuela, donde manifiestan su total apoyo a los procedimientos constitucionales, la constitución que yo tengo acá en mis manos, tales como el referéndum revocatorio, que es el primer punto del secretario general de la OEA. El primer punto es: el referéndum revocatorio debe realizarse en el 2016, de ello depende la democracia en Venezuela. ¿Qué estamos pidiendo hoy en Venezuela, en la peor crisis de nuestra historia? Apelar al soberano, al pueblo venezolano. El pueblo tiene la posibilidad de solucionar democráticamente, que está a su derecho previsto en la Constitución, la crisis política que estamos viviendo en Venezuela. Como usted bien indicó al inicio, a la introducción del programa, Venezuela vive una crisis sin precedentes en nuestra historia. Es probable que cierre el año 2016
con 600% de inflación en nuestro país. Es la inflación más alta del mundo, la inflación más alta de nuestra historia. Tenemos la mayor escasez del planeta. Estamos hablando no solamente de alimentos, sino también de medicina. 95% de desabastecimiento de algunos hospitales públicos. Nosotros estamos hablando también de la peor situación de violencia en la historia de nuestro país. De las 10 ciudades más violentas del planeta, 3 están en Venezuela y la número 1 es la ciudad de Caracas, la capital de nuestra república. La situación de Venezuela, yo no lo digo ni para alarmar ni para ser dramático, la situación de Venezuela es la peor de nuestra historia y nosotros hemos dicho que el revocatorio, que la vía democrática es para que en Venezuela no haya ni golpe de Estado, ni estallido social, Capriles, sino que tengamos una solución real que sea, además del propio pueblo, a la crisis que estamos viviendo. Capriles, quería preguntarle, es evidente que la situación de Venezuela ha ido empeorando día a día, año tras año. Esto es elocuente y evidente. ¿Se da de esta manera porque Maduro es peor que Chávez o porque el proceso era inexorable? Mire, este modelo iba a implosionar. De hecho, en el año que yo me enfrenté, que competí con el presidente Chávez, donde obtuvimos, hay un estudio, nosotros fuimos, y yo, en Argentina lograron derrotar la hegemonía que había, pero nosotros fuimos el mejor resultado en América Latina, en todos los procesos electorales de los últimos 20 años, frente a un gobierno que iba a la reelección. Nosotros aquí, con casi el 45% de los votos del año 2002. Ese año, que después salió una carta de un exministro durante muchos años del presidente Chávez, el exministro Giordani, ese año el gasto público en Venezuela fue de $60.000 millones. El mayor gasto público en la historia de Venezuela. Durante la campaña electoral, el presidente Hugo Chávez gastó $12.000 millones para llegar a las elecciones, porque para ellos no importaba la economía, no importaba los ahorros del país, no importaba comprometer la república, porque ellos tenían, dicho en la carta del exministro Giordani, ellos tenían que salvar esta mal llamada revolución. Bueno, se gastaron lo que había y lo que no había. Y hoy estamos pagando las consecuencias de eso y las consecuencias también, por supuesto, del mayor saqueo, de la mayor corrupción en la historia de Venezuela. Y ahí yo quiero insistir, lo que está pasando en América Latina, las caídas de estos gobiernos que estamos viendo en América Latina, ellos se excusan en que es una conspiración contra gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas, gobiernos socialistas. Eso es falso. Estos gobiernos están cayendo por corrupción. Estos gobiernos están cayendo porque han saqueado los recursos de cada uno de nuestros pueblos. Estos gobiernos utilizan eso como discurso para, detrás de ese discurso, esconder la corrupción. En Venezuela no se sabe. Capriles. En Venezuela no se sabe, y con esto para terminar, perdón. Sí. En Venezuela no se sabe qué hicieron con $500.000 millones, porque en Venezuela, durante la mayor bonanza petrolera que tuvo este gobierno, la bonanza petrolera fue de $1.000 millones ingresaron a Venezuela, producto de la mayor bonanza petrolera de nuestra historia. Capriles, ¿cómo se explica entonces la victoria de Maduro en las elecciones? Bueno, ustedes conocen, yo ahorita hacía una mención en mi programa, ustedes conocen qué pasó en el año 2013. Una elección impugnada, cuestionada, una elección donde el Consejo Nacional Electoral habló de una diferencia de 200.000 votos entre Maduro y este servidor que les habla. Nosotros apelamos a la institucionalidad, al tribunal, el tribunal dijo que era improponible y nuestro recurso terminó en la instancia internacional, que les dejo esa reflexión. No era Almagro el secretario general, era el señor Insulza. Y yo le decía al secretario general Insulza en aquel momento difícil para nosotros en Venezuela, que no podía esperar una guerra civil para que las instancias internacionales actuaran en una situación de indefensión frente a un proceso electoral
donde nosotros estábamos exigiendo una auditoría. Ahora, yo tomé una decisión en aquel momento, toda la unidad, todos los partidos. Era un país dividido a dos mitades, la fuerza de aquel lado, me refiero a las armas, los tanques, y yo evité una guerra civil para mi país. No me arrepiento de ello, no me arrepiento de que en Venezuela se haya evitado una situación que hubiese abierto unas heridas que probablemente ustedes saben de eso en Argentina, nos hubiese tardado años en poder recuperar. Yo estoy convencido que Venezuela, a pesar de la difícil circunstancia que vive, nosotros vamos a solucionar esta crisis. Y la vamos a solucionar además porque hoy, producto de haber construido una mayoría, producto de haber sido coherente y consistente con un planteamiento que ha sido nuestro planteamiento del camino democrático, a pesar de que enfrentamos a un gobierno no democrático, hoy tenemos más del 80% de los venezolanos quiere cambio. El revocatorio cuenta con 70% de apoyo. Yo sí creo que vamos a derrotar nosotros, los venezolanos, democráticamente a un gobierno que no es democrático y que va a iniciarse en Venezuela un nuevo ciclo que nos permita a los venezolanos progresar, que nos permita a los venezolanos salir adelante. Ahora le quería preguntar sobre el ciudadano venezolano, pero antes quería, ya que hizo mención a la Argentina un par de veces, preguntarle lo siguiente, como observador desde afuera, no para meterse en la vida interna de otro país, pero como observador desde afuera, ¿usted cree que si Argentina no tenía un cambio político, iba inexorablemente a un camino como lo que está viviendo ahora Venezuela? Mire, yo creo que ningún país de América Latina ha seguido exactamente esta mal llamada revolución, este modelo fracasado y corrupto. Ningún país de América Latina. Esto me recuerda a conversaciones con el canciller de Ecuador, con todos los cancilleres, incluyendo al canciller de Argentina cuando la señora Kirchner era presidenta, donde yo les decía que por qué no copiaban, si ellos defendían tanto al gobierno venezolano, por qué no copiaban el modelo, esta mal llamada revolución, por qué no la copiaban exactamente en sus países, y lo que había era silencio. Que por qué no se llevaban a Maduro a Argentina, o se llevaban a Maduro a Ecuador, o se llevaban a Maduro a Bolivia. Obviamente no había respuesta frente a ese planteamiento porque había conciencia del fracaso y del problema económico y de lo que venía para Venezuela. Ahora bien, Argentina eligió su cambio y nosotros auguramos que ese cambio pueda fortalecerse y que los argentinos puedan tener mejor calidad de vida. Nosotros nos fue muy difícil la relación con la señora Kirchner. La señora Kirchner siempre particularmente fue radical. No olvidamos aquí en Venezuela cuando pedíamos una auditoría, cuando se hizo una reunión de emergencia en UNASUR, post esas elecciones presidenciales del año 2013, una de las personas negada a la auditoría, que se tiraba al suelo porque en Venezuela no podía haber auditoría, que eso no podía el gobierno venezolano ceder, el gobierno de Maduro, era la señora Kirchner. Bueno, la señora Kirchner ya no está en el poder y Argentina decidió por un cambio. Lo dijimos cuando se efectuaron las elecciones allá, que si el presidente Macri, hoy presidente, si el candidato Macri en aquel momento levantaba la bandera del cambio y lograba aglutinar a todos los argentinos que querían cambio, iba a ser presidente. Y así fue. Así logró ganar la segunda vuelta y hoy es presidente de Argentina, y nosotros, por supuesto, en beneficio de los argentinos, deseamos que él tenga el mayor éxito, porque el éxito de Argentina, el éxito del gobierno de Argentina será el éxito del pueblo argentino, y nosotros deseamos el éxito de todos los gobiernos de nuestra América Latina. Llevamos a nuestra América Latina, la tenemos en nuestro corazón. La unión de nuestros países no es una bandera de un partido, es un sentimiento que tenemos nosotros aquí, los venezolanos, el pueblo venezolano. Lo que pasa es que todo se ha querido siempre partidizar, a todo se le ha querido poner una etiqueta, cosa que no es así. El problema de Venezuela no es un debate, un problema entre la izquierda y la derecha. Ese no es el debate de nosotros, los venezolanos. Y quien le habla no es de derecha. O sea, si le aclaro de antemano, el debate de nosotros en Venezuela es frente a un gobierno corrupto, retrógrado, que nos ha puesto en la peor situación de nuestra historia frente a quienes queremos progreso y a quienes queremos que el país salga adelante. Venezuela hoy, para que ustedes lo tengan claro en Argentina, la mal llamada revolución, hoy hay más pobres en Venezuela
de cuando Hugo Chávez llegó al poder. Hoy en nuestro país la pobreza le quería llega preguntar casi eso. al 80%. Capriles, le quería preguntar eso. Hábleme de cómo está hoy la familia venezolana. Digamos, a ver, toda esta catástrofe económica, ¿la están sufriendo solo los más pobres, que seguramente deben ser quienes más la sufren, o ya empieza a abarcar a todas las capas a nivel social? 80% del país. Eso obviamente abarca no solamente nuestras clases populares, nuestro pueblo más humilde, también una clase media completamente destruida, una clase media que hoy podrá tener una vivienda, podrá tener un apartamento, pero dentro de ese apartamento se vive en una situación de pobreza. Esa es la dura realidad que vive mi país, de la cual yo para nada me alegro. Yo no juego al fracaso de nada. O sea, me refiero, yo no juego a que baje el ingreso petrolero, yo no juego, yo juego es al éxito de mi país. Yo soy un servidor del país. O sea, yo estoy a la orden del pueblo venezolano, no importa su forma de pensar. Ahora, estamos hablando de 80% de pobreza. Yo le voy a dar una cifra para que usted la tenga claro en Argentina. El salario de un trabajador venezolano hoy está por el orden de los $30. ¿Usted sabe cuánto es el costo de la canasta alimentaria? La alimentaria, es decir, solo comida. Eso le quito por fuera, le dejo por fuera artículos de higiene personal, servicios públicos, me refiero a teléfono, agua, luz, le dejo por fuera salud, le dejo por fuera todo eso. Solamente la canasta alimentaria. Usted sabe, un trabajador, $30, ¿sabe cuánto es la canasta? $185. ¿Cómo hace un trabajador venezolano para poder vivir él y su familia? Ese es el drama que estamos viviendo hoy en Venezuela. Imposible. Le quería preguntar también, la oposición está convocando una marcha, obviamente en busca del referéndum, y para apoyar lo que resolvió la OEA. En tanto, Maduro hoy llamó a una rebelión nacional. Maduro, el gobierno venezolano, ¿sospechan ustedes que tiene civiles armados? Mire, Maduro no tiene capacidad de convocar a los venezolanos, me refiero, Maduro tiene, probablemente esté ya cerca del 80% de rechazo. Un porcentaje que le apoyará y un porcentaje que no toma decisión. Pero el rechazo, la imagen debe estar alrededor de 80% negativa. Un llamado de Maduro, nadie va a salir a defender este gobierno. Esa es la realidad. Ahora, que el gobierno tenga grupos paramilitares, sí los tiene. Grupos paramilitares que impunemente hacen de las suyas, sin que exista un poder judicial que responda al respecto. Ahora, esos grupos paramilitares, que se los pongo a un lado, ¿qué sostiene hoy a Maduro en el poder? Una cúpula militar, una cúpula en la justicia, en el Tribunal Supremo, una cúpula en el Consejo Nacional Electoral, que es la que no quiere que haya revocatorio, que está poniendo todas las trabas para que no tengamos referéndum este año, cuando la Constitución nos permite, cuando no hay ninguna razón jurídica ni técnica para que no se haga. Esa cúpula es la que sostiene este gobierno, una cúpula en cada una de las instituciones. Pero yo le digo, y soy de los que creo, de repente podré ser, algunos dirán, bueno, esa es una posición optimista de Capriles. Sí lo soy optimista por naturaleza, a pesar de las dificultades. Creo que parte de este sistema es derrotar el espíritu, derrotar la esperanza del venezolano, es robarle al venezolano la esperanza, es la resignación. Eso es parte de cómo funciona este sistema. Yo soy optimista, yo creo que más vamos a poder los venezolanos unidos, como lo demostramos el 6 de diciembre cuando ganamos la Asamblea Nacional en forma contundente, más vamos a poder nosotros los venezolanos que esa cúpula. Este es un tema de constancia, de movilización de todos los días, de seguir nosotros insistiendo, alzando nuestra voz al respeto a la Constitución, a los derechos constitucionales, y que la comunidad internacional exija lo propio. Me refiero a que el gobierno de Maduro
tiene que respetar la Constitución y que la solución a la crisis venezolana está en la Constitución venezolana. Enrique Capriles, le agradezco mucho el contacto con Argentina en este caso. Escuchamos atentamente la palabra y esperemos, la verdad, que Venezuela pueda reencauzar su situación institucional, económica, social, para el bien de todos los venezolanos. Para despedirme, muy pronto voy a estar en Argentina, así que pronto espero tener la dicha de saludarlos personalmente. Bien, seré invitado entonces. Gracias, Capriles. Muchas gracias. Buenas noches. La difícil situación, ¿no?, en Venezuela.